Pereira Bruno está nuevamente aquí en Así Nos Va en estudios. ¿Cómo andas, Javier? Buen día. Buen día, Patricia, un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, una nueva columna, un nuevo miércoles, una nueva instancia para reflexionar. Y hoy venís con la propuesta de hablar sobre el mundo de las ONGs, las complejidades que tienen, algunos elementos que podemos plantear sobre la transparencia y la rendición de cuentas que deben hacer las ONG, algunas de ellas muy cuestionadas, especialmente cuando tienen contacto directo con el Estado, ¿no? Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, ¿qué tema Mira, escabroso? Un poco llegué a esto por todas estas últimas cosas que han estado pasando, que también te he estado escuchando, Sí. y dije, bueno, capaz que podemos aportar una reflexión sin entrar al caso concreto, pero sí una reflexión como más general que nos ayuda a pensar un poquito. Porque, y ya como que te adelanto un titular por dónde voy, más allá de que se definan como no gubernamentales, estas organizaciones tienen vínculos con otros sectores de la sociedad, Claro. con el sector gubernamental y también con el sector empresarial. Entonces, es importante también poder entender un poquito más sobre la naturaleza de estas organizaciones y cómo funcionan. Y si podemos, capaz que aportar alguna idea de la importancia de avanzar en temas de rendición de cuentas y transparencia. Pero primero déjame rebobinar un poquito y decirte que este tema de la sociedad civil es un tema que constituye un campo de estudio de las ciencias sociales. Inclusive dentro de la sociología hay un campo que se conoce como la sociología política, que es prima hermana de la ciencia política. Es como que la sociología y la ciencia política tienen zonas de solapamiento, y hay un campo ahí que se llama la sociología política, que estudia, entre otras cosas, todo el tema de los fenómenos y las expresiones que se dan en la sociedad civil. Y como parte de este campo, la academia ha estudiado la naturaleza de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente el fenómeno de las ONGs, qué es el voluntariado, otro tema también que cae dentro de este campo, todo lo que son, por ejemplo, los espacios de participación ciudadana y cómo la participación ciudadana impacta en la gestión pública. Que este es otro tema lindísimo para una columna, porque, por ejemplo, todo lo que son los diálogos sociales, vos te debes de acordar, en los gobiernos del frente, el diálogo por la seguridad social, Sí, el diálogo por la educación, el diálogo por la defensa nacional. Hubo un montón de experiencias. Es otro de los temas que también se estudian dentro de este subcampo de la academia. ¿En qué grado las organizaciones de la sociedad civil son autónomas, son independientes? ¿Qué rol juegan las organizaciones de la sociedad civil en el vínculo con los gobiernos? Que suelen ser vínculos ambiguos, porque a veces es de control, a veces es de denuncia, pero también a veces es de prestación de servicios. Sí, claro. Y eso genera un montón de tensiones. Entonces, este es un campo de estudios propio dentro de la sociología política. En Uruguay no tenemos tanta gente que ha estado trabajando estos temas. Hay algunos académicos que tienen algunas cosas publicadas, pero es un campo que es necesario justamente para arrojar luz y poder tener evidencia sobre algunas cosas. Y especialmente porque el Estado en muchas ocasiones se vale de ONGs para funcionar, ¿no? Cuando muchas veces se le reclama mayor eficiencia al Estado, esa eficiencia lo que pasa es que radica en manos de terceros, no en el Estado propiamente, ¿no? Es el Estado contratando a terceros en muchos casos. Exacto. Ahí vamos a conversar un poquito sobre eso, que es un rol específico que muchas veces prestan las organizaciones y que fue propio además en una época, digamos, las ONG se instalaron como prestadoras de servicio. Bueno, de la mano de eso vino la administración de un montón de fondos públicos que también requieren de rendición de cuentas y de transparencia. ¿A partir de qué año se instalan y empiezan a operar las organizaciones no gubernamentales en nuestro país? Mira, ahí el concepto de ONG como tal empieza con mucha fuerza y se instala claramente a partir de los 70, de los 80. Yo te diría, la dictadura es un momento en el que claramente se constituyen actores que tienen un rol muy fuerte de denuncia, tienen un rol también de resistencia frente a la violación de derechos humanos, muchas de ellas sostenidas con fondos de la cooperación internacional y claramente definidas como organizaciones no gubernamentales. Justamente su rol de no gubernamental viene de esta etapa en donde eran estructuras que funcionaban
en contraposición a una estructura de gobierno en donde además en muchos casos había un montón de limitantes y de problemas a nivel de políticas sociales, políticas públicas. Entonces empiezan a surgir un montón de expresiones de la sociedad civil a través de ollas populares, merenderos, organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos, que cobijan gente perseguida por la dictadura, también en el campo de los derechos de infancia. Sí, de ahí también su origen y su conexión política con una ideología especialmente de izquierda. Totalmente. ¿No? De esa matriz claramente aparece un perfil de organizaciones que aparece también posicionada desde un lugar combativo, de resistencia, y al mismo tiempo empiezan ahí a surgir también las primeras asociaciones de ONGs en la región. Cuando vos mirás, por ejemplo, la Asociación Nacional de ONGs en Uruguay, creo que es de principios de los 90, salida de la dictadura, estos actores se empiezan a reconocer como actores propios, con una agenda propia, y empiezan a constituirse como actores colectivos. Claro. Lo mismo pasa en otros países de la región. De la misma época por ahí es Acción, que es la plataforma de ONGs chilenas. Ahora, ¿qué sucede? Con la restauración de la democracia, vos ya tenés partidos políticos electos democráticamente, con la legitimidad del voto popular, que están ahora tomando decisiones y que ocupan el Estado. Sí. Entonces, de alguna manera también ahí empieza como una primera crisis de identidad de estas organizaciones, porque en definitiva la esencia ya no es definirse tanto como no gubernamental, sino que muchas de ellas también empiezan a colaborar con acciones del Estado. Y el Estado, como bien vos decías, muchas veces necesita la colaboración de estas organizaciones para llegar a algunos territorios, para llegar a algunas comunidades, para poder prestar servicios. En los 90, no te olvides además que entra con mucha fuerza una ideología más privatizadora, donde esta idea del Estado ineficiente, burocrático, esta supuesta idea de las ONGs lo hacen mejor, las ONGs son más eficientes, las ONGs tienen un nivel mayor de compromiso, las ONGs tienen la posibilidad de reunir otros recursos también de la propia comunidad y por lo tanto mayor capacidad para poder lograr resultados. Esto llevó en los 90 a que entrara con mucha fuerza esta idea de las ONG como tercer sector. Y ahí aparece la noción esta de tercer sector como un tercer sector distinto al gobierno y distinto al mercado. Esta idea después entra en crisis, pero durante mucho tiempo nos referíamos a este colectivo de organizaciones como un tercer sector no contaminado ni de la lógica estatal pública ni de la lógica empresarial. Y por eso también la idea del tercer sector cautivó a mucha gente. Sí, claro. Ahora, ¿eso cuánto duró? Eso fue en los 90. Claro, eso fue en los 90, pero a partir de los 2000 creo que la visión empezó a cambiar un poquito. Porque lo que encontramos también es que este mundo es un mundo muy heterogéneo, muy diverso. Y muchas empresas empezaron también a desarrollar acciones de responsabilidad social. Y el mundo empresarial se metió con mucha fuerza también en el mundo de lo social. Y ahí lo que encontramos, por ejemplo, es que hay un montón de fundaciones corporativas. Vos hoy mirás y hay muchas empresas que tienen sus propias fundaciones. Te pongo un ejemplo, UPM. Tiene una fundación, Fundación UPM. Itaú tiene una fundación, Fundación Itaú. Y vos podés decir que la lógica de estas fundaciones es una lógica no contaminada por el sector empresarial. No, porque son, más allá de su formalización jurídica como una fundación, claramente operan con una lógica que responde a la lógica empresarial. Claro. Y claro. Lo mismo pasa con muchas organizaciones que a veces, siendo organizaciones creadas con un fin altruista o con un fin de aportar una causa social, muchas veces terminan ejecutando fondos públicos. Y evidentemente que al terminar ejecutando fondos públicos, de alguna manera también sos dependiente
de estos recursos claro, porque que te transfiere el exacto, Estado. porque una cosa es que vos operes con fondos de privados, ¿no? Que vos tengas aportantes que te aporten a tu causa. O fondos provenientes de organismos internacionales, ¿no? Que quieran apostar y apoyar el trabajo que desempeña la ONG. ¿Cuántos vemos, no? Que apuestan y se presentan a concursos internacionales, ¿no? A propuestas internacionales para poder desarrollar en sus respectivos países proyectos. Y reciben los fondos desde el extranjero. Pero claro, el punto es que cuando se recibe fondos del Estado, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque sí, ahí requiere de una trazabilidad y de una transparencia mucho mayor, porque eso es el dinero de todos, ¿no? Sí, de todas maneras, igual ahí me adelanto un poquito, pero ya nos metemos en los temas de transparencia y rendición de cuentas. En realidad la transparencia y la rendición de cuentas no solo hace a los temas financieros, también hace a los financieros. Obviamente que quien administra fondos públicos tiene que ser extremadamente cuidadoso de cómo utiliza esos fondos, porque son fondos que se transfieren del Estado y por lo tanto son fondos que nos pertenecen a todos. Claro. Pero existe una concepción también más amplia de la transparencia y de la rendición de cuentas, que tiene que ver con el sentido por el cual fueron creadas estas organizaciones. Porque estas organizaciones también administran recursos y fondos, sean de organismos internacionales o sean de la ciudadanía. A veces reciben fondos que los ciudadanos ponen tipo 100, 200, 300 pesos a través de una membresía, pero para servir a una comunidad. El Estado las reconoce, les da la personería jurídica, claro, les da la posibilidad de recaudar fondos, de recibir, para servir a un colectivo, ya sea a personas en situación de calle, sea a niños en situación de discapacidad, sea para promover la participación de la infancia y la adolescencia, sea para trabajar contra la violencia de género. Pero en definitiva hay una mirada de la rendición de cuentas que tiene que ir mucho más allá de lo estrictamente económico. También tiene que ver con cómo tomamos las decisiones. ¿En qué medida rendimos cuentas a los públicos y a las audiencias a las cuales servimos? Que este tema es clave y cada vez está entrando más cada vez está entrando más en las prácticas de las organizaciones. Muchas organizaciones, de manera voluntaria, se han ido sumando a una iniciativa que se impulsó desde una organización que se llama ICD, el Instituto de Comunicación y Desarrollo, a través también, que forma parte de la ANONG, sí, en donde se invita a las organizaciones a que, más allá de cumplir con las reglas fiscales, más allá de los procedimientos de rendición de cuentas que exige cada organismo, que incorporen prácticas de rendir cuentas frente a sus audiencias, frente a sus públicos. En definitiva, ¿vos a quién te debes? Hace público y hace transparente también tus estados de cuenta, para que toda la ciudadanía también pueda monitorear y pueda auditar tu trabajo. Y acá déjame dar un pasito para atrás de algo que me parece que es importante. El gobierno uruguayo, el Estado uruguayo tiene su marco jurídico para estas organizaciones, ¿no? Es un marco jurídico que muchas cosas hay que actualizar, que es obsoleto, pero que creo que es un buen marco jurídico. Básicamente lo que llamamos como ONGs en Uruguay se registran bajo dos personerías jurídicas. O son fundaciones o son asociaciones civiles sin fines de lucro. No existe la figura jurídica de la ONG. Claro. Esto es importante decirlo. No existe que me registro como una ONG. Tengo que elegir qué figura jurídica voy a adoptar. La diferencia está en que en una asociación civil sin fines de lucro, tú te constituís por una asamblea de socios que dice, vamos a trabajar por tal fin, vamos a trabajar para apoyar a las personas que están en situación de calle, y un grupo X de personas se constituyen en una asamblea y dan origen a esta asociación. Claro. La fundación se constituye a través de un patrimonio, hay un legado, una persona que dice, yo, Patricia Madrid, tengo este capital y hago esta donación para que un consejo de administración administre estos recursos para que sean utilizados para este fin y específicamente para este fin. Claro. En los dos casos existen mecanismos para salvaguardar que tanto en la asamblea como en las fundaciones se puedan, tanto
las decisiones se tomen en función de la población y que no haya otro tipo de intereses espurios que estén afectando la toma de decisiones. Pero no son las únicas dos formas jurídicas que existen. Una ONG se puede constituir también, por ejemplo, como una cooperativa. Perfectamente. Hay organizaciones, si mal no recuerdo, una ONG grande como el Abrojo, por ejemplo, creo que está constituida como una cooperativa. Y hay ONGs que adoptan otras formas jurídicas. Por ejemplo, en una época recuerdo que Instituto Kolping, que es una ONG bastante conocida, creo que de origen alemán, como su función tenía mucho que ver con la compra de capital, están en capacitación laboral, compraban maquinarias, les convenía constituirse como una sociedad anónima. Entonces, la forma jurídica, en realidad, no es lo que determina. La forma jurídica es muchas veces elegir cuál es el formato que a ti más te resulta útil para el cumplimiento de tu finalidad. Lo que está claro es que cada uno de esos formatos jurídicos tiene sus reglas de juego, que vos las tenés que cumplir y ante quienes tenés que rendir cuentas. Entonces, eso por un lado. Entonces, vos tenés como fundación, como cooperativa, como asociación de la sociedad civil que cumplir con cierta normativa. Tú tenés, por ejemplo, que presentar todos los años una memoria y un balance. Y hay una comisión directiva y hay una asamblea que son quienes votan y quienes hacen la aprobación y quienes asumen responsabilidad. Claro. Pero después, para cada uno de los organismos financiadores, como vos planteabas hoy, Patricia, ya sea que te dé la plata un organismo internacional como UNICEF, o que te dé o te financie una empresa, o que te financie el Estado, vos tenés ciertas reglas de juego y tenés ciertos controles que tenés que cumplir. Y ahí es donde viene parte del problema. Y ahí sí quizás estos últimos 2 minutos nos metemos en este tema que tan escabroso de la transparencia y de la rendición de cuentas. Porque en realidad la mayoría de las organizaciones, yo creo que cumplen con los estándares de rendición de cuentas, de presentación de balance. Es más, muchas de ellas de manera voluntaria tienen estados contables que son auditados por firmas externas y los presentan. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas veces, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay reciben fondos del Estado. La mayoría. Y muchas de ellas financian una parte muy importante de su presupuesto con fondos públicos. Esa es la realidad. En otra época no era así. En esta época que yo te decía de los tiempos de dictadura, primeros años de retorno a la democracia, las organizaciones se financiaban en buena medida con fondos de la cooperación internacional. Pero Uruguay dejó de ser receptor de fondos de cooperación, dejó de ser prioridad, y muchas de estas organizaciones, muchas cerraron y otras pasaron a ser proveedores del Estado. Claro. Y al pasar a ser proveedores del Estado, ahí es clave cuáles son los mecanismos de control que existen. Y acá me meto con 2 o 3 ideas que para mí son claves y creo que tiene que ver mucho con los casos con el caso que vos has estado siguiendo, Patricia, que me parece a mí súper relevante el rol que juega la prensa, pero no solo la prensa, el rol que jugamos todos los ciudadanos. Para mí es clave que exista información pública sobre estas cosas. Primero, que ojalá la mayor cantidad de las contrataciones y de los convenios puedan darse a través de licitaciones públicas, a través de mecanismos de competencia. Sí, claro. Y que si hay excepciones, que estén debidamente fundamentadas y que sean las menos posibles. ¿Por qué lo digo? Porque creo que uno de los artículos de la LUC establecido por la vía de excepción casos en los que se podía ir por el mecanismo de la contratación directa. Ahora no me acuerdo qué artículo de la LUC es, que abrió un poquito la ventana para los mecanismos de contratación directa y no de la licitación. Esto es un tema súper relevante, porque cuanto más abrís el espacio para las contrataciones directas, más abrís espacio para la discrecionalidad. Exacto, claro. Ahora, vamos a suponer de que desde el Estado no hay más remedio que hacerlo por la vía de la contratación directa. Pues entonces que sea público, Claro. que todos sepamos
que la organización, asociación civil o fundación XX, que colocamos en la página web, recibió tantos fondos para hacer tales servicios y se gastaron de esta manera. Entonces, yo creo que ahí, de lo que tenemos como en el debe, es poder avanzar en hacer lo más transparente posible. Primero, dejar al mínimo esta ventanita de las contrataciones directas. Y en segundo lugar, hacerlo público y hacerlo transparente. Claro. Y acá me gustaría, porque no puedo dejar de mencionar el rol de una organización en Uruguay, que es el Instituto de Comunicación y Desarrollo, ICD, que hace muchos años que viene trabajando estos temas, que tiene una larga trayectoria, que cada tanto saca algunos informes y que empuja en esta dirección de ir generando cada vez más condiciones para hacer públicas y mayor transparencia. Está claro. Bueno, Javier, más que completo esta columna a propósito de las ONGs. Creo que nos queda un panorama bastante amplio. Los invito a todos a que puedan repasar, si se perdieron alguna partecita, que lo puedan repasar tanto en el canal de Spotify como en nuestra web en carve850.com.uy y también en nuestro Instagram, @asinosva850, porque ahí van a ver el reel de Javier Pereira Bruno con esta columna a propósito de las ONGs. Y queda hecha, lógicamente, la invitación para que se pongan en contacto con Javier. Javier, muchísimas gracias.